Hola chicos, hoy vamos a aprender qué son las fracciones, cuáles son los términos y cómo se representan. Entonces, lo primero que vamos a ver es qué es una fracción. Una fracción es una división de un número entero que se va a dividir en partes iguales. Las fracciones tienen unos términos. ¿Qué quiere decir eso? Que la fracción se escribe o se representa utilizando dos números. Uno que va en la parte de arriba y otro que va en la parte inferior y separados por una línea. El número que está en la parte de arriba se conoce como numerador. ¿Y qué es lo que indica el numerador? Indica las partes en que se toman de una unidad. Y el denominador, que es el número que está aquí abajo, me va a indicar el número de partes en que se divide una unidad. ¿Cómo así es? Entonces, por ejemplo, si yo quiero representar esta fracción que tengo aquí, que en este caso es 5 y se lee octavos, 5 octavos, entonces la quiero representar gráficamente. Lo que yo hago es que tomo una figura entonces tomo una figura cualquiera, puede ser un rectángulo, puede ser un cuadrado, puede ser un círculo, la figura que yo quiera. Lo único que debo de tener en cuenta es que como el denominador me indica las partes en que se divide una unidad, en este caso 8 partes, entonces vamos a dividir esa unidad en 8 partes, de esta manera. Vamos a hacer la representación gráfica. Entonces me dice que en 8 partes, entonces voy a tomar un rectángulo y lo voy a dividir en 8 partes. Entonces tengo un rectángulo dividido en 8 partes, que es lo que me indica el denominador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y de esas 8 partes me dice que debo tomar 5, lo que me indica el numerador. O sea que vamos a pintar de esas 8, vamos a colorear solamente 5 partes. Y las coloreamos. Entonces coloreamos 1, 2, 3, 4, 5. Y de esta manera hemos representado la fracción 5 octavos de una forma gráfica. Utilizamos un rectángulo como unidad dividido en 8 partes y de esas 8 pues coloreamos 5. Acá tenemos otro ejemplo. Dice que esas fracciones, cuando tomamos solamente una sola unidad y podemos representarlos con una sola unidad, es decir que el denominador, en este caso 8, es mucho más grande que el numerador, o el numerador mucho más pequeño que el denominador, entonces decimos que esas fracciones se conocen como fracciones propias. Solamente necesitamos una sola unidad para poder representarlas. Y aquí tenemos este ejemplo. Entonces tenemos la fracción, por ejemplo, dice, cuando decimos una cuarta parte de la torta. Una cuarta parte es un pedazo de la torta que está dividida en 4 partes. Entonces tomaron la unidad como un círculo, se dividió en 4 partes iguales y cada partecita de la torta me representa un cuarto. Este es un cuarto, otro cuarto, otro cuarto, otro cuarto. Es decir, toda la torta sería 4 cuartos, que es la unidad completa. Y esta fracción pues se conoce como propia, porque el numerador, en este caso 1, es mucho más pequeño que 4. Entonces, otro tipo de fracciones son las fracciones impropias. ¿Qué pasa con las fracciones impropias? En estas es al contrario. Miren que 4 es mayor que 3. O sea que el numerador es mayor que el denominador. Entonces, para poderla representar, no me toca tomar más de una unidad porque no las puedo representar con una sola unidad. En este caso, dice el denominador, en este caso, que debo dividir la unidad en 3 partes. Entonces hicieron un rectángulo como unidad, dividido en 3 partes, pero debo colorear 4. Entonces, como debo colorear 4, entonces aquí se pintaron 3, pero tomaron otra unidad igualita. La unidad tiene que ser igual a la inicial.
se divide en la misma cantidad de partes, 3 partes, y ahora sí pintamos la que nos quedó faltando, que en este caso sería 1. Entonces ahora sí tengo 1, 2, 3, 4 partes. Y esta fracción se lee 4/3. Entonces, a este tipo de fracciones se les conoce como fracciones impropias. Entonces, siempre que veamos la representación gráfica, más de una unidad dividida de acuerdo a lo que me indica el denominador y representado lo que me dice el numerador, pues entonces estas fracciones son impropias. Vamos a mirar los ejercicios. Entonces, vamos a representar estas fracciones y vamos a escribirles como se leen. Entonces, para leer fracciones, tener en cuenta que el numerador se lee tal cual como está, en este caso es 2, y que el único que va a cambiar es el denominador. Entonces, si está abajo el 2, serían medios, si está el 3, sería tercios, si está el 4, sería cuartos, si está el 5, sería quintos en el denominador, si está el 6, sería sextos, si está el 7, en este caso, séptimos, un séptimo, si está el 8 es octavo, como en este, 10 octavos, si está el 9 en el denominador serían novenos, y si está el 10 sería décimos, como este, 6 décimos. A partir de 11, si supongamos que en el denominador está el 11, entonces ya se lee 11, pero ya se le agrega la palabra avos. De ahí para allá se les agrega la palabra avos. Entonces, supongamos que estuviera aquí el 6 y abajo el 11, entonces sería 6 onceavos, 7 onceavos o 8 quinceavos. Se le agrega la palabra avos después del 11 para arriba. Ahora sí, entonces vamos a resolver los ejercicios que están aquí planteados. Vamos a representar gráficamente, a decir si la fracción es propia o impropia, y además de eso, cómo se lee. Bueno, entonces ahora vamos a representar la fracción 2/4. Para esto vamos a tomar como unidad un rectángulo. Lo dividimos 4 partes iguales, 1, 2, 3, 4 partes, y de esas 4 partes vamos a tomar 2 o colorear 2. Vamos a colorear 2 partes. Vamos a colorear del rectángulo 2 partecitas, 1 y 2. Pueden ser cualquiera de las partes, solamente que sean 2. De esta manera ya lo representamos la fracción 2/4, que es en este caso una fracción propia. Ahí le vamos a escribir propia. Y además de que es propia, se lee en este caso 2/4. Esa sería la primera. Ahora vamos a hacer la B. La B, también tomamos una unidad, en este caso otro rectángulo, puede ser, o cuadraditos, en donde esa unidad está dividida en 7 partes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y de esas 7 vamos a colorear solamente una sola parte. Vamos a colorear primero, y vamos a colorear una sola parte. Esta fracción, como el numerador es mucho más pequeño que el denominador, 1 es más pequeño que el 7, entonces esta fracción es propia también. Y se lee en este caso un séptimo. La siguiente sería la C. Y en la C tenemos la unidad dividida en 10 partes, entonces verifiquemos que estén las 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y de esas 10 vamos a colorear 6 partes. Una, 2, 3, 4,
10 partes y en este caso también la fracción es propia y se lee 6 décimos. En la D tenemos que dividir la unidad, en este caso, en 8 partes. Tenemos 10 octavos. Entonces dividimos la unidad, en este caso el rectángulo, en 8 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pero debo de pintar 10. Entonces vamos a pintar las 10. Pero como no me alcanza para pintar las 10, debo de tomar otra unidad igualita a la misma y colorear las que me hagan falta, que en este caso serían 2. De esta manera. Entonces ya tenemos las 2 unidades divididas en 8 y coloreadas las 10 partes. En este caso esta fracción, como tuve que tomar 2 unidades iguales, ya es impropia. En este caso escribimos impropia y se lee 10 octavos. La E tenemos 5 sextos. Entonces vamos a ver cómo es la representación de la E. En la E tenemos la fracción 5 sextos. Entonces vamos a representarla. Entonces tomamos como unidad el rectángulo, lo dividimos en 6 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y de esas 6 vamos a colorear 5 partes. Una, también es una fracción propia y se lee 5 sextos. En la F tenemos la fracción 11 séptimos, dividida en 7 partes y debo pintar 11. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a colorear toda esta unidad completa. Hasta ahí tengo 7 pintadas, pero son 11. Entonces 8, 9, 10, 11. Observen que me tocó hacer 2 unidades iguales porque la fracción ya no es propia sino impropia. El numerador es mucho más grande que el denominador. Entonces ahí le vamos a escribir impropia. Y se lee en este caso 11 séptimos. 11 séptimos. La G, en la G tenemos la fracción 6 quintos de la unidad dividida. La unidad dividida en 5 partes y pintadas 6. Vamos a colorearlas. Ahí ya hay 5 pintadas y pintamos la otra parte que nos haría falta. Y ahí ya nos queda la fracción, es una fracción impropia, tomamos 2 unidades para poder representarlas. Y la H en este caso, que es 12 quintos, hacemos lo mismo, tomamos una unidad, la dividimos en 5 partes, 3, 4, 5, pero debemos pintar 12. Es decir, que tenemos que hacer varias unidades. Aquí tengo una en 5 partes y otra en 5 partes. Si las pinto todas voy a tener 10 partes y debo de colorear, son 12. Por lo tanto, debo hacer otra unidad para completar las que aún me faltan. Entonces vamos a hacer otra unidad igualita y completamos las que faltan. De esta manera ya hemos representado la fracción 12 quintos, en donde tomamos varias unidades, en este caso un rectángulo dividido en 5 partes, pero como debía colorear 12 tomé otra igual y al sumarlos pues me da 10, entonces aún no me alcanza, por eso tomé otra unidad y coloreé las 2 que me faltaban para poder pintar lo que dice el numerador, que son 12 y dividí la unidad en 5 partes. Y esta fracción es impropia porque tiene el numerador mucho mayor que el denominador.